Cuando mi nuera me prohibió ir al cumpleaños de mi nieto por oler mal, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Cambié las cerraduras de mi casa y decidí que no habría fiesta. No sé ni por dónde empezar esta historia. He leído cientos de publicaciones aquí, pero ahora que me siento a escribirla la mía, me encuentro en una encrucijada sobre qué información agregar y cuál omitir. Tengo 66 años, soy un hombre soltero que perdió a su esposa hace 3 años, y desde entonces he estado solo. De hecho, estoy destrozado. El próximo domingo es el cumpleaños de mi nieto, y mi nuera no me ha invitado a la fiesta. Ni siquiera sabía que había una fiesta organizada hasta que un amigo, que es vecino de ellos, me dijo que su nieta había recibido una tarjeta de invitación. Me sorprendió porque soy muy cercano a mi nieto, y él también me quiere. Está a punto de cumplir 1 año. Cuando mi amigo me habló de la fiesta, pensé que era un evento pequeño, solo un corte de pastel con los niños de los vecinos. Pero él me dijo que la fiesta iba a ser grande, no solo para niños, sino también para adultos. Incluso mencionó que la invitación incluía una cena. No podía creerlo, especialmente porque mi hijo no está tan bien económicamente como para gastar tanto en una fiesta de cumpleaños. Le respondí a mi amigo que debía estar exagerando, pero luego me envió una foto de la tarjeta de invitación. Tenía razón, la fiesta parecía ser un gran evento. Esto me dejó preguntándome por qué no fui invitado, y me llenó de ansiedad. Intenté calmarme diciéndome que tal vez se habían olvidado de invitarme o que la invitación estaba en camino, ya que aún faltaban 12 días para la fiesta. A medida que pasaban los días, mi ansiedad empeoró, así que decidí ir a ver a mi nieto. Cuando llegué a su casa, vi a mi nuera absorta en su teléfono mientras mi nieto jugaba solo en el césped. Lo recogí y jugué con él mientras ella me miraba desde la ventana. Mi nuera nunca me ha caído bien, ni yo ni mi esposa le agradábamos. Nunca entendí realmente la razón de su disgusto, pero tal vez piensa que éramos inferiores a ella. Ella proviene de una familia adinerada, mientras que nosotros somos de clase media. No somos pobres, pero tampoco tenemos tanto dinero como su padre. Además, su padre es abogado, mientras que yo soy solo un mecánico con un pequeño taller. Si ella está orgullosa del dinero de su padre, es un orgullo vacío, porque su padre la desprecia y no le da ni un centavo, ni siquiera cuando lo necesita. El año pasado, durante la pandemia de COVID-19, mi hijo perdió su trabajo y sus finanzas se vieron muy afectadas. Ella es ama de casa, por lo que solo tenían una fuente de ingresos, y perder ese trabajo fue un golpe muy duro para ellos. Comenzaron a vivir de sus ahorros, pero eventualmente también se agotaron. Mi negocio de taller también se redujo durante el encierro, pero los ayudé en todo lo que pude. Sin embargo, mis finanzas también estaban ajustadas. Su situación se volvió tan mala que no podían pagar el alquiler de su casa y recibieron un aviso de desalojo. Como yo vivía solo, les ofrecí mudarse a mi casa mientras yo me trasladaba al taller. Tengo una casa de 2 habitaciones con una pequeña habitación adicional para niños. Podría haberme quedado en mi casa con ellos, pero sabía que mi nuera estaría incómoda cerca de mí, así que decidí mudarme al taller para darles espacio. Esta es la situación de fondo de lo que estaba ocurriendo cuando fui a ver a mi nieto esa mañana. Pensé que mi nuera me hablaría sobre el plan de cumpleaños, pero para mi decepción, no dijo ni una palabra. Seguía esperando que se hubieran olvidado de invitarme, pero ahora parece evidente que no querían que estuviera allí. Me rompía el corazón pensar en lo que había hecho mal para merecer este trato. Siempre he intentado hacerles la vida cómoda y ayudarles, y esto es lo que recibo a cambio. Al día siguiente, mi hijo me llamó y me pidió que cuidara a mi nieto porque ellos tenían que salir de compras. Accedí sin pensarlo 2 veces. Después de todo, siempre he estado dispuesto a ayudar, especialmente cuando se trata de mi nieto. Sin embargo, cuando volvieron a recogerlo, les pregunté si ya habían terminado de comprar para la fiesta. La cara de mi hijo se puso pálida y me dijo que no había fiesta, que solo habían comprado algunos juguetes para el bebé. Era evidente que estaba mintiendo. Vi su auto lleno de cosas en el asiento trasero, y algunas decoraciones asomaban por la ventana. Le dije que no necesitaba mentir, que ya había visto la tarjeta de invitación que le dieron a los vecinos. Antes de que mi hijo pudiera responder, mi nuera intervino, gritándome que no entendía por qué estaba enojado por no recibir una invitación a la fiesta de cumpleaños de un niño, insinuando que me comportaba como un niño pequeño. La forma en que me habló me enfureció, pero respondí calmadamente y le pedí que cuidara su tono. Mi hijo me prometió que al día siguiente vendría a resolver el asunto, pero nunca apareció. Qué ingenuo fui al pensar que vendría a disculparse por el comportamiento de su esposa y a invitarme a la fiesta. Me preguntaba cómo podían manejar los gastos de una fiesta tan grande, y luego me di cuenta de que estaban organizándola con mi dinero. El mes pasado,
mi hijo me pidió prestado dinero para pagar la cuota de su auto. Había estado en mora durante 2 meses, y el banco lo estaba acosando para que pagara la deuda. Me prometió que me devolvería el dinero a más tardar ese mismo mes. Sabía que, en la mayoría de los casos, cuando me pedía dinero, no lo devolvía, pero se lo prestaba de todos modos. Me sentía atrapado entre la necesidad de ser firme y el deseo de ayudar a mi único hijo. Sé que soy indulgente con él, pero la realidad es que solo tengo un hijo al que puedo llamar familia. Me quedan solo unos pocos años en este mundo, y me pregunto, ¿qué voy a hacer con mi dinero cuando ya no esté? Al final, todo irá para él, así que me decía a mí mismo, ¿por qué no dárselo cuando lo necesita? No quería ser el tipo de padre que no ayuda en tiempos difíciles, aunque esto siempre resultaba en decepciones y resentimientos. Nunca le he pedido que devolviera el dinero que le presté en el pasado. Por eso, cuando ese día le llamé para pedirle que me devolviera el dinero que le presté el mes pasado, sentí una mezcla de esperanza y ansiedad. Le recordé su promesa de devolverlo ese mes, y su reacción fue de sorpresa. Parecía genuinamente desconcertado, como si no hubiera anticipado que alguna vez le pediría que cumpliera su palabra. Me molestó mucho, pero traté de mantener la calma. Le expliqué que necesitaba el dinero para esa misma semana, tal como lo había prometido. Quería demostrarle que no estaba dispuesto a seguir tolerando este comportamiento. Esa misma tarde, mi hijo vino a visitarme. Cuando llegó, pude ver en sus ojos que estaba preparado para una confrontación. A pesar de mis esfuerzos por mantener una actitud tranquila, mi frustración se hizo evidente. Durante la conversación, aproveché la oportunidad para confrontarlo sobre el resentimiento que su esposa, Sandra, sentía hacia mí. Mi hijo admitió que sabía que la situación no era fácil, pero se mostró impotente para cambiar la actitud de su esposa. Eso me enfureció aún más, porque sentía que, como hijo, debería al menos intentar mediar o hacer algo para mejorar la situación. Le respondí que, por supuesto, no podía obligar a su esposa a que me quisiera, pero al menos podía intentar ser honesto y transparente conmigo, especialmente sobre el dinero. En ese momento, le recordé que había mentido sobre la hipoteca del auto para pedir prestado dinero para una fiesta de cumpleaños. Me costaba creer que habían encontrado la manera de organizar una celebración ostentosa mientras no podían cumplir con sus obligaciones financieras. La fiesta no era solo para los niños, sino también para los padres, y, por lo que me habían contado, incluía una cena elaborada. Le pregunté cómo podía tener tanto dinero para alimentar a sus amigos y vecinos, pero no para mí. Me sentía herido y menospreciado, y mi paciencia estaba a punto de colmarse. ¿De quién es el dinero que estás usando para el evento?, le pregunté, tratando de entender la magnitud de la situación. Mi hijo, visiblemente incómodo, intentó desviar la conversación, pero mi irritación era evidente. Después de mi arrebato, él se mostró molesto y me dijo que estaba enojado porque no me invitaron a la fiesta. Si es así, continuó, no era culpa suya, sino de Sandra, su esposa, quien había preparado la lista de invitados. Eso solo encendió mi furia aún más. Le grité que si la decisión de Sandra era una especie de ley inquebrantable que no se podía cuestionar ni cambiar, entonces estaba bien, pero que no contaran más conmigo. Me sentía atrapado entre el dolor de ser excluido y la necesidad de defender mi dignidad. Finalmente, estallé. Le dije que había sido demasiado indulgente y que ya no lo sería más. Le anuncié que no lo volvería a ayudar económicamente, que se acabó. Me dolía profundamente tomar esa decisión, pero el comportamiento de mi hijo y el de su esposa me habían llevado al límite. Mi paciencia había llegado a su fin, y sentía que había llegado el momento de hacer algo drástico para poner fin a este ciclo de maltrato y deshonestidad. Decidí tomar medidas más drásticas. Sabía que cambiar las cerraduras de la casa sería una declaración fuerte, pero no me importaba. Ya no quería seguir siendo tratado como un felpudo, alguien que siempre estaba ahí para servir y nunca recibía nada a cambio. Llamé a mis trabajadores del taller y les pedí que me ayudaran a cambiar las cerraduras de la casa. Les expliqué la situación, y aunque entendían mi frustración, también vieron el dolor en mis ojos. Me ayudaron con paciencia y dedicación, y en pocas horas, la casa se transformó. También les pedí que empacaran todas las pertenencias de mi hijo y mi nuera y las dejaran en el porche delantero. Fue un proceso exhaustivo, pero no me importaba. Sentía que era necesario hacer valer mis derechos y mi dignidad. Mientras empacaban las cosas, sostuve a mi nieto en brazos, buscando en su pequeño cuerpo una chispa de consuelo en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. Susurrándole palabras de cariño, me esforzaba por calmarlo mientras observaba a los trabajadores trasladar las pertenencias de mi hijo y mi nuera. El jardín delantero estaba transformado en un caos de cajas y muebles, y la escena me resultaba dolorosa y surrealista.
Me paseé por el césped delantero, sintiendo el peso de mi decisión como una losa sobre mis hombros. Cada paso era una mezcla de tristeza y resolución, cada respiro era una lucha entre el deseo de hacer lo correcto y el dolor de la ruptura. El amor por mi nieto era la única fuente de fortaleza que me mantenía en pie. Lo miraba y me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, cómo una simple decisión sobre el dinero había desencadenado una cadena de eventos tan destructiva. Me dolía profundamente tener que hacer esto, enfrentar a mi familia y, al mismo tiempo, sentir que les estaba causando un dolor que no quería infligir. Mi corazón estaba dividido entre el amor incondicional por mi familia y la necesidad de preservar mi dignidad y mi bienestar. Cuando finalmente vi el auto de Sandra entrar en la entrada, mi corazón dio un vuelco. Sabía que este era el momento decisivo, el instante en que las palabras se convertirían en acciones irreversibles. Me acerqué al auto con pasos decididos pero temblorosos, sosteniendo a mi nieto con cuidado. La expresión en mi rostro era una mezcla de dolor y firmeza, y me esforzaba por mantener mi compostura. Al entregarle al bebé por la ventana del auto, sentí una punzada de angustia. Era un acto que me desgarraba por dentro, pero sentía que era necesario para marcar un final definitivo a esta situación. Luego me di la vuelta y caminé hacia mi taller sin mirar atrás. La decisión estaba tomada, y la realidad de mi acción estaba comenzando a asentarse. Sandra se quedó atónita, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y enojo que parecía atravesar el aire cargado de tensión. Me dolía profundamente ver cómo el impacto de mis acciones estaba afectando a mi familia, y aunque sabía que mi decisión era necesaria, el costo emocional era inmenso. La sensación de haber cruzado una línea sin retorno me envolvía, y el peso de las consecuencias futuras se hacía palpable. Apenas unos minutos después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Sandra, llamándome insistentemente y enviándome mensajes de voz llenos de preguntas y acusaciones. ¿Por qué la cerradura no se abre?, preguntaba en un tono desesperado. ¿Por qué nuestras cosas están tiradas afuera de la casa? La desesperación en su voz era evidente, pero yo me sentía incapaz de enfrentar más confrontaciones en ese momento. Ignoré sus llamadas y mensajes, sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. No tenía nada más que decir, nada que explicar en ese instante. La decisión ya estaba tomada, y el impacto de mis acciones era irreversible. Poco después, mi hijo apareció en mi taller, su rostro reflejando una mezcla de rabia y tristeza. Gritó y exigió explicaciones. Su frustración era palpable y la intensidad de su enojo resonaba en cada palabra. Lo miré con frialdad, sintiendo que mis propias emociones estaban a punto de desbordarse. Le dije que se había acabado, que ya no lo ayudaría más, y que debía buscarse su propia vida. Le expliqué que, si no quería que estuviera en su vida, entonces tampoco necesitaba mi ayuda. La conversación se volvió amarga, y le recordé que no se trataba solo de una fiesta o de un préstamo de dinero, sino de un patrón de desprecio y deshonestidad que había estado acumulándose durante años. Mi hijo se marchó furioso, sus pasos resonaban en la entrada mientras se alejaba. La imagen de su furia se quedó grabada en mi mente, y el dolor de ver a mi familia desgarrada me acompañaba. Sandra continuó llamándome sin parar, pero decidí no responder. El silencio en mi taller era ensordecedor, y el eco de mis pensamientos se hacía cada vez más fuerte. Me sentía atrapado entre la certeza de que había hecho lo correcto y la angustia de haber causado tanto dolor. Sabía que había tomado una decisión difícil y dolorosa, pero también sentía que era necesaria para recuperar mi dignidad y mi sentido de pertenencia. A medida que pasaban los días, la realidad de mi decisión comenzaba a asentarse en mí, como un peso abrumador que se posaba sobre mis hombros. Cada rincón de mi hogar parecía resonar con los ecos del pasado. Las risas y los momentos compartidos con mi familia contrastaban con el vacío y la desolación que ahora llenaban el espacio. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se sentía como un monumento al dolor y la soledad. Cada habitación parecía guardar sus propios recuerdos, tanto felices como dolorosos, y la ausencia de mis seres queridos hacía que esos recuerdos se volvieran más intensos y difíciles de soportar. El silencio que envolvía la casa era pesado, casi opresivo. Sin el bullicio de mi hijo y su familia, sin las conversaciones y risas que solían llenar el ambiente, la casa parecía estar sufriendo tanto como yo. Cada objeto desordenado en el jardín, cada caja que contenía las pertenencias de mi hijo y su esposa, me recordaba la magnitud de la decisión que había tomado. Me veía caminando por los pasillos vacíos, sintiendo el eco de mis propios pasos y el vacío de una vida que ahora estaba fragmentada. La soledad era una presencia constante, como una sombra que no me abandonaba. Me pasaba las noches en vela, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez los eventos que habían llevado a este punto. Sentía el peso de la decisión en cada fibra de mi ser,
el dolor de haber tenido que tomar una acción tan drástica para afirmar mi propio valor. La tristeza me envolvía, pero también había una chispa de determinación que no podía apagar. La certeza de que, al menos, había recuperado un poco de mi dignidad me daba fuerza para enfrentar la incertidumbre del futuro. Cada día era una lucha para adaptarme a esta nueva realidad. Los espacios vacíos de la casa se sentían como un reflejo de mi estado emocional, y las rutinas diarias se volvían más difíciles de manejar. Sentía una mezcla de angustia y liberación, una contradicción que me resultaba difícil de procesar. Mientras miraba por la ventana de mi taller, observando el jardín desordenado y los objetos esparcidos por el suelo, reflexionaba sobre la magnitud de mi decisión. Había sido un acto de desesperación y valentía, un intento de poner un límite claro a un comportamiento que me había lastimado durante demasiado tiempo. Aunque el costo había sido alto, había encontrado una chispa de liberación, un sentido de control que había estado buscando desesperadamente. El futuro se presentaba incierto, lleno de preguntas sin respuesta y caminos sin explorar. No sabía qué depararía el tiempo, ni cómo evolucionarían las cosas con mi hijo y su familia. El dolor de la ruptura era profundo, pero también había un rayo de esperanza. Esperaba que, con el tiempo, pudiera encontrar la paz y la tranquilidad que había estado buscando. La soledad me permitía reflexionar y sanar, aunque el proceso era lento y doloroso. Me di cuenta de que este periodo de transición sería fundamental para mi recuperación. Necesitaba tiempo para reconstruir mi sentido de identidad y encontrar nuevas formas de llenar el vacío que había dejado la partida de mi familia. La casa, ahora en silencio, ofrecía una oportunidad para la introspección y el autodescubrimiento. Comencé a buscar actividades que me brindaran consuelo y distracción, una forma de ocupar el espacio que antes estaba lleno de la vida de mi hijo y su familia. Retomé viejos pasatiempos que había dejado de lado, como la jardinería, que siempre había sido un refugio para mí, y empecé a explorar nuevos intereses que me permitieran redescubrirme. La jardinería, en particular, se convirtió en una terapia para mí. Trabajar en el jardín, plantar nuevas flores y verlas crecer, me ofrecía una sensación de paz y realización. Cada flor que florecía era un recordatorio de que la vida, aunque llena de desafíos, continuaba. Además, me uní a un grupo local de jardinería, lo que me permitió conocer a nuevas personas y compartir mi amor por las plantas. La interacción social, aunque limitada, me ayudó a llenar el vacío dejado por la ausencia de mi familia. También comencé a asistir a clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. La pintura se convirtió en otro refugio, un espacio donde podía expresar mis sentimientos y encontrar una forma de procesar el dolor y la soledad. Las sesiones de pintura eran un escape terapéutico, donde los colores y las formas en el lienzo se convirtieron en una forma de expresar mis emociones y encontrar un sentido de propósito en medio de la adversidad. La idea de retomar el control de mi vida me animaba a seguir adelante, a buscar un equilibrio entre el respeto propio y el deseo de reconectar con aquellos que, en algún momento, habían sido una parte integral de mi vida. Me esforzaba por mantener una actitud abierta y comprensiva, reconociendo que el tiempo tenía el poder de sanar las heridas. La posibilidad de una reconciliación, aunque incierta, seguía siendo una esperanza en mi corazón. A medida que pasaban las semanas, el dolor comenzó a disminuir, aunque el recuerdo de lo ocurrido seguía presente. Aprendí a aceptar la realidad de la situación y a encontrar pequeños momentos de alegría en las cosas cotidianas. Comencé a notar la belleza en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del café por la mañana, la tranquilidad de una tarde soleada en el jardín. Estas pequeñas alegrías me ayudaron a reconstruir un sentido de normalidad y a apreciar la vida a pesar de las pérdidas. El proceso de sanar y adaptarse era largo y complejo, pero cada día me acercaba un poco más a un nuevo entendimiento de mí mismo y de lo que significaba vivir con integridad y respeto. La soledad, aunque dolorosa, me permitió un tiempo de reflexión y crecimiento personal. Aprendí a reconocer mis propios límites y a establecer nuevas metas para mi vida, metas que me permitieran avanzar hacia un futuro más equilibrado y satisfactorio. Aunque la relación con mi hijo y su familia permanecía tensa e incierta, me esforzaba por mantener una actitud abierta y comprensiva. Sabía que el tiempo podría ofrecer una oportunidad para la reconciliación, y aunque el proceso era doloroso, estaba dispuesto a esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas. Por ahora, mi enfoque estaba en cuidar de mí mismo, en encontrar formas de vivir una vida plena y significativa a pesar de las pérdidas y los desafíos. La vida continuaba, y yo tenía que aprender a navegar por este nuevo capítulo con valentía y determinación. A medida que avanzaba hacia un futuro incierto, la idea de recuperar mi dignidad y mi sentido de pertenencia me daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La soledad y el dolor eran parte del proceso,
pero también eran una oportunidad invaluable para reconstruir mi vida de una manera que fuera auténtica y fiel a mí mismo. Cada día, mientras navegaba por la desolación de la casa vacía y enfrentaba la ausencia de mi familia, encontraba un impulso renovado en la idea de que este era un momento crucial para forjar un nuevo comienzo. Aunque el costo de mi decisión había sido alto, sentía que había dado un paso importante hacia una vida en la que finalmente podría encontrar la paz interior y la autenticidad que había estado buscando durante tanto tiempo. La resolución de enfrentar la verdad, aunque dolorosa, había abierto un camino hacia la autorrealización y el autorrespeto que nunca había imaginado posible. En los días siguientes, mientras el eco de la soledad se hacía más evidente en cada rincón de la casa, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Sin embargo, entendí que este cambio podía ser una oportunidad para crecer y evolucionar. El vacío dejado por la ausencia de mi familia y la ruptura de los lazos afectivos habían dejado una marca profunda, pero también me habían enseñado valiosas lecciones sobre el respeto, la autoestima y la importancia de poner límites saludables en las relaciones. Las primeras semanas fueron especialmente duras. Los recuerdos de las celebraciones familiares, las conversaciones y las risas compartidas se desvanecían en la distancia, dejando un vacío doloroso que era difícil de llenar. Cada rincón de la casa, cada objeto, parecía recordarme lo que había perdido. Sin embargo, poco a poco, empecé a ver estos espacios como una oportunidad para reconstruir mi vida. La casa, en su silencio, me ofrecía un espacio para reflexionar, para entender lo que realmente significaba vivir con integridad y respeto. Comencé a dedicar tiempo a actividades que me permitieran redescubrirme. Retomé viejos pasatiempos que había dejado de lado por falta de tiempo, como la lectura y la escritura. Pasé horas en la biblioteca local, explorando libros que me ofrecieran nuevas perspectivas y entendimiento sobre la vida. La lectura se convirtió en una forma de escapar de la realidad momentáneamente, sumergiéndome en historias que me inspiraban y me daban consuelo. También empecé a escribir en un diario, registrando mis pensamientos y sentimientos. Este ejercicio de escritura me ayudaba a procesar el dolor y a encontrar claridad en medio del caos emocional. Escribir sobre mis experiencias, mis reflexiones y mis esperanzas me permitió ver el proceso de recuperación desde una nueva perspectiva, ayudándome a entender mejor lo que realmente quería y necesitaba de la vida. La jardinería y la pintura, que habían sido refugios durante los momentos más oscuros, se convirtieron en prácticas diarias. Cada día pasaba tiempo en el jardín, plantando nuevas especies y cuidando las existentes. Ver cómo las plantas crecían y florecían me ofrecía un paralelo simbólico a mi propia recuperación, demostrando que, aunque el proceso era lento, también era constante y lleno de promesas. Las clases de pintura, por otro lado, me ofrecían un espacio para la expresión creativa. Cada pincelada en el lienzo se convertía en una forma de canalizar mis emociones y mis pensamientos. La pintura se convirtió en una forma de comunicación no verbal, un lenguaje que me ayudaba a expresar lo que no podía decir con palabras. Estas actividades no solo me ofrecían distracción, sino que también me ayudaban a encontrar un nuevo propósito en mi vida. El proceso de sanar y reconstruir era una tarea monumental, pero cada pequeño paso me acercaba a una nueva etapa de mi vida, una etapa en la que podía encontrar un equilibrio entre el respeto propio y el deseo de reconectar con aquellos que había perdido. Aunque la relación con mi hijo y su familia permanecía tensa e incierta, me esforzaba por mantener una actitud abierta y comprensiva. Sabía que el tiempo tenía el poder de sanar las heridas y que, quizás, en algún momento, podría haber una oportunidad para reconciliación. La vida, al final, continuaba. El camino hacia la recuperación era arduo y lleno de desafíos, pero cada día me acercaba un poco más a un nuevo entendimiento de mí mismo y de lo que significaba vivir una vida auténtica. A medida que avanzaba hacia un futuro incierto, me aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, encontraría la paz y la satisfacción que tanto anhelaba. Cada pequeño logro, cada momento de claridad, me recordaba que, aunque el futuro era incierto, tenía el poder de dar forma a mi propio destino y encontrar un sentido de paz y plenitud en mi vida. En los días que seguían, me sentía más en paz conmigo mismo. Aunque la soledad aún me acompañaba, ya no era tan abrumadora. Había comenzado a ver mi vida desde una nueva perspectiva, una en la que el dolor y la pérdida se habían transformado en oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. La decisión que había tomado, aunque difícil y dolorosa, había marcado el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una etapa en la que finalmente podía buscar y encontrar la paz interior y la autenticidad que tanto había deseado. Aunque el camino hacia adelante seguía lleno de incertidumbres, estaba decidido a enfrentarlas con coraje y esperanza, sabiendo que, al final, encontraría un nuevo equilibrio y un sentido renovado de propósito en mi vida. Cada día era un ejercicio de paciencia y autorreflexión. Empecé a dedicar tiempo a actividades que me ayudaban a redescubrir mis pasiones y a redefinir mis prioridades.
Me apunté a clases de arte y a talleres de jardinería, áreas que siempre había admirado pero nunca había tenido la oportunidad de explorar a fondo. Estas nuevas actividades no solo me proporcionaron distracción, sino que también me ayudaron a reconectar con mi creatividad y a encontrar un nuevo sentido de propósito. El arte se convirtió en una forma de terapia, un medio para expresar mis emociones y procesar mis experiencias de manera constructiva. La jardinería, por otro lado, me ofreció un contacto con la naturaleza que encontraba profundamente reconfortante. Ver cómo las plantas crecían y florecían bajo mis cuidados me daba una sensación de logro y satisfacción. Cada brote nuevo y cada flor que aparecía en mi jardín se convertían en símbolos de mi propio crecimiento y resiliencia. A través de estas actividades, comencé a construir una rutina que me proporcionaba un sentido de normalidad y estabilidad en medio del cambio. Las nuevas conexiones sociales también jugaron un papel crucial en mi proceso de sanación. Aunque las amistades y relaciones sociales que había formado recientemente no podían reemplazar a mi familia, me ofrecieron un nuevo tipo de apoyo y compañía. Participar en eventos comunitarios y en grupos de interés me permitió conocer a personas con experiencias y perspectivas diversas, lo cual enriqueció mi vida y me ayudó a ampliar mi visión del mundo. Estos nuevos vínculos sociales me brindaron una sensación de pertenencia y me recordaron que, a pesar de las pérdidas personales, la vida seguía ofreciendo oportunidades de conexión y crecimiento. A medida que pasaba el tiempo, empecé a ver cambios en mi perspectiva sobre el pasado. Aprendí a aceptar lo que había sucedido, reconociendo que las decisiones que había tomado, aunque difíciles, habían sido necesarias para mi propio bienestar. Empecé a entender que el dolor que había experimentado formaba parte de mi viaje personal y que, a pesar de su intensidad, había contribuido a mi desarrollo y madurez. Esta aceptación me permitió soltar el resentimiento y avanzar con una mente más abierta y un corazón más ligero. Mirando hacia el futuro, me sentía cada vez más empoderado para enfrentar los desafíos que vinieran. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero había aprendido a enfrentarla con una nueva perspectiva de fortaleza y esperanza. Mi viaje de sanación y autodescubrimiento había sido largo y complicado, pero me había llevado a un lugar de mayor claridad y autoaceptación. Estaba decidido a seguir construyendo sobre esta base sólida, explorando nuevas posibilidades y buscando oportunidades que me permitieran vivir una vida llena de propósito y autenticidad. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, estaba listo para enfrentarlo con una renovada confianza en mi capacidad para crear una vida significativa y satisfactoria. A medida que avanzaba, comenzaba a apreciar cada pequeño detalle de mi vida diaria con una nueva profundidad. Los momentos simples, que antes me parecían triviales, adquirían un valor renovado. El olor del café por la mañana, el sonido de las hojas crujientes bajo mis pies durante mis caminatas y las conversaciones con viejos amigos ahora eran fuentes de alegría y gratitud. Esta nueva apreciación me ayudó a encontrar belleza en la rutina y me recordó que la vida, aunque impredecible, siempre ofrecía oportunidades para la felicidad. Empecé a involucrarme más en actividades comunitarias, algo que nunca había considerado antes. Participar en proyectos locales y en eventos benéficos me dio una sensación de conexión y propósito que había estado buscando. Encontré que ayudar a los demás no solo beneficiaba a quienes recibían la ayuda, sino que también me llenaba de satisfacción y significado. A través de estas experiencias, construí una red de apoyo que, aunque diferente a la familia que había perdido, era igualmente valiosa y enriquecedora. La posibilidad de reconciliación con mi hijo y su familia, aunque aún distante, seguía presente en mi mente. Sin embargo, ya no era una fuente de angustia constante, sino más bien una esperanza silenciosa. Entendía que, para que cualquier reconciliación fuera posible, ambos lados tendrían que abordar el pasado con honestidad y apertura. Por ahora, me concentraba en mi propio crecimiento y en la construcción de una vida que reflejara mi verdadero yo. La comunicación con ellos se volvió un tema secundario en mi vida, y mi enfoque estaba en encontrar y cultivar la paz dentro de mí mismo. Al mirar atrás, veía el dolor y las dificultades como escalones que me habían llevado a un lugar de mayor comprensión y fuerza. Agradecía las lecciones aprendidas a través del sufrimiento y la pérdida, y me sentía agradecido por la resiliencia que había desarrollado. Cada desafío había sido una oportunidad para crecer y evolucionar, y aunque el camino no siempre había sido fácil, había llegado a un punto en el que me sentía en paz con mi pasado y optimista sobre mi futuro. La vida continuaba su curso, con todas sus sorpresas y desafíos. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera, sabiendo que tenía dentro de mí la fortaleza y la sabiduría necesarias para navegar por las aguas inciertas del futuro. Mi viaje hacia la autoaceptación y la autenticidad había sido transformador, y estaba decidido a aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que se presentaran. La vida, con todas sus complejidades y matices, se había convertido en una aventura en la que estaba dispuesto a participar plenamente,
con un corazón abierto y una mente clara. Al final, entendí que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con dignidad y coraje. Había encontrado una nueva forma de vivir, una en la que cada día era una oportunidad para construir sobre las lecciones aprendidas y seguir adelante con un sentido renovado de propósito. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, me enfrentaba a él con la confianza de que, al final, había encontrado el equilibrio y la autenticidad que había estado buscando durante tanto tiempo.